Tonight Podcast. Amigos, bienvenidos a nuestro especial dedicado a las películas de Rocky. Y en el cuadrilátero, subiendo, está Aline. No es cierto, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Aline, de calzoncillos negros, con su cinta blanca a un lado. El underdog, Gil Lagudín. Hola, Miguel Ángel, esa presentación me gustó. Pero yo me subo al ring como Cloverland, así, con el entrecejo fruncido y mirando a todos con cara de pocos amigos. Tiene cara de pocos amigos y también va subiendo ahí, mientras la gente le aplaude. Algunos le aplauden, otros lo abuchean, porque saben que es el terror. El Cuervo Oscuro, Abraham Martínez. Hola Lino, hola Gil, hola Miguel, muy buenas noches. Los saludo haciendo el gesto legendario de Hulk Hogan, escuchando el rugido de la multitud y a Pollicio, mi manager, mi Don King, que está allá en la cabina de producción. Buenas noches. ¿Y por qué no se hace la Britney señal? Es un manager duro el Pollicio. Yo soy Miguel Ángel Hernández. Y como decía, vamos a estar hablando de esta saga que es larguísima. Imagínense, ya van ¿qué? Son 6, 7, son 8 películas y parece que viene una novena película. Pero durante un tiempo, pues hubo como alguna pausita. Ahorita vamos a platicar bien a detalle. Pero pues hay que ir por los antecedentes. ¿Quién y cómo se creó Rocky? Porque vaya que si hay datos curiosos de la película de Rocky, pues es de la primera, ¿no? Desde cómo se gestó, cómo le hizo Sylvester Stallone, qué pasó por ahí, hay muchísimas anécdotas, ahorita se las vamos a platicar. Pero pues, ¿te parece bien, Gil, empezar con algunos antecedentes de la película de Rocky? Sí, pero antes me gustaría que cada uno platiquemos cómo fue la primera vez que vio una película de Rocky, cuál fue y si se acuerda y con qué le pareció. Ah, muy bien, muy bien. Pues Aline, tú cuéntanos. A mí me tocó la época en que ya nos pasaban Rocky todos los fines de semana en el canal 5, de la 1 a las 5. La 1 empezaba como a las 12 del día, la 5 ya era a las 10 de la noche. Pero lo que sí me acuerdo es de que de niña había dos cosas que llamaban mucho la atención, que era la música de las películas, y a mí en especial siempre me ha gustado mucho la de Rocky 4 porque me gustaba mucho la escena donde bailan. Y no sé, o sea, es una historia muy linda, ¿no? Entonces, el primer contacto que tengo es ese, ¿no? Ya con los años le he agarrado mucho más gusto y las he vuelto a ver y ya las tomas diferente. Pero el primer contacto que tengo, sí me acuerdo que fue de niña en el Canal 5. ¿Cuántos años tenías? Sí. Ay, pues es que ya para mí era, yo creo que como 4 o 5, que ya pasaban ahí de rigor, ¿no? Eran las de Año Nuevo, que las que no podían faltar, ¿no? Era como que el 1 de enero que pasaban Rocky 1 a Rocky, y hasta la fecha, ¿no? En el Golden, todavía es 1 de enero y pasan a las 8 de la mañana Rocky 1 y ya por ahí de las 12 del día ya aumentan a Creed, ¿no? Entonces, pero son buenas. Sí, es que si andas haciendo el zip así, cambiándola a los canales y te encuentras la de Rocky y la dejas. Sí, yo también. Sí, ajá, tal cual. La que sea, ¿eh? Sí. Oye, Abraham, ¿y tú cuál fue tu primera impresión con Rocky? Fíjate que también, bueno, es una película del 76, yo nací en el 75, entonces para cuando yo las conocí, la verdad es que mis recuerdos más anteriores de Rocky son de la revista Mad, de las parodias específicamente de la de Rocky 3, que es Rocky 4, que es la de Iván Drago, ¿no? Ajá. Y yo recuerdo que también las vi en televisión con doblaje en español, y algo que sí me impactó mucho fue, y ahorita vamos a platicar de eso, que yo no esperaba que ese fuera el final. O sea, de niño como que sí me quedé de, no manches, o sea, todo lo que sufrió este hombre. ¿Tú la primera que viste fue la 1? La 1, sí, la 1 a principios de los 80. Lo que pasa es que en la revista Mad, en el año que salió la Rocky 4, ya recuerdo mucho eso como de, mira, como un recuerdo muy anterior, pero cuando la vi en televisión, que obviamente el Ojo de Tigre, pues todos recordamos, ¿no? Muy clásica, y sí me acuerdo que la vi y dije, caray, curiosamente, más o menos... Pero la del Ojo de Tigre no es de la 3. Sí. No, es otra canción, ¿no? La del tan, perdón. chan, 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 ¿no es esa? Es la Sí. misma. Oh. Ajá.
Bueno, No, hay dos ese temas, fue hay un dos temas capítulo en Rocky. de mis memorias difusas por todos los golpes que he recibido en el cuadrilátero. ¿Tú, Gil? Pues yo la primera vez que vi una de Rocky estaba yo bien chavito. Y no fue la primera la que yo vi. A mí me tocó, no fue Rocky 1. Mis padres me llevaron a una función doble de Rocky 2 y Rocky 3. Fúmate esa. Órale. Cuando se podía, ya ves que había como matinés antes en el cine. Y para mí fue algo que me marcó pues, para el resto de mi vida. Sí, que me emocionó como ninguna película me había emocionado nunca. Para mí ver Rocky en el cine, en pantalla grande, rodeado de gente, con la sala hasta el gorro, con la música a todo volumen, para mí fue una Sí. experiencia religiosa, de verdad. Y la sala además estaba llena A mí de me- morros. ¿Perdón, Ali? No, sí, que pensando en eso, a mí me pasó eso, pero cuando salió la de Rocky Balboa, que acaba la película y hasta quería salir corriendo las Sí, sí, sí. escaleras y todo. El ¿no? subidón. Sí, no importa que esté cincuentón, yo todavía puedo. A mí me tocó la sala llena de morros y cuando acabó la función todos estábamos como el emoticón ese que tiene Facebook, que está un minion con los brazos en alto, todo emocionado. Así exactamente estábamos todos gritando, Rocky, Rocky, Rocky. Y ya después pues tuve la oportunidad de ver la primera y de ver las demás, ¿no? Y para mí es una serie y un personaje al que le tengo muchísimo cariño, me tengo mucho afecto, tanto al personaje de Rocky como a Sylvester Stallone como actor, ¿no? Para mí es uno de mis más grandes ídolos, lo admiro muchísimo. Se me hace un tipo súper Es que es inteligente Sly. además, ¿no? Y eso, todo el mundo, yo no sé, de tonto no lo bajan, no sé muy bien por qué. Pero además Sí. es eso, ¿no? Son de esos personajes que tiene inteligencia y físico, ¿no? Porque esa es otra, siempre es así como que el mamado es bien pendejo. Y no, al contrario, o sea, Sly es súper inteligente, pero Ándale. también son de las personas que entrenan cañón, ¿eh? Pero tremendo. Hasta la fecha es envidiable cómo entrena, sube sus videos a Instagram y todo, y o sea, mis respetos para Sly. Pero tiene Y no es, razón, a y no lo es el mejor va único por ahí. aquí, no es el único aquí porque ya ves que Arnold Schwarzenegger, pues estábamos hablando el otro día de él en el episodio que hicimos de Conan, y ahí bajita la mano se hizo gobernador de California. O el Ahí mismo- nada más del sí, estado sí. que tiene el mayor capital financiero del planeta. Ándale. Y luego si nos vamos con Iván Drago, con Dolph Lundgren, Dolph, es pues ingeniero químico. es ingeniero químico, tiene un coeficiente de 140, 160, una cosa exagerada, habla 6 idiomas. Y además su historia, ¿no? De cuando llegó al MIT, que es así como de, pues llegué al MIT, llegué Ajá, en para llegar al MIT, motocicleta, sí, no cualquiera. con pantalones de cuero, y cuando entré dije, no, esto ya no es para mí. Y dices, ay, güey, ¿quién rechaza al MIT? Así como así. Pues les voy a contar mi historia porque no está muy simpática. Yo la primera que vi fue igual que Aline, la 4, justo cuando pelea contra Iván Drago. Me gustó tanto la película, yo tendría como unos 5 años, tenía un hermano más chico y nos peleábamos constantemente. Entonces como mi papá nos había visto que nos había gustado la película de Rocky, nos compró unos guantes de box a los dos. Y cada vez que nos poníamos a pelear, él agarraba y decía, a ver, ¿quieren pelear? Se ponen los guantes, órale, a 10 rounds. ¿A poco? Sí, nos ponía a pegarnos así hasta que, pues ya, ¿no? O sea, no, ya no queríamos pelear, te lo juro. Ahí nos quitaba todas las ganas. Qué Al principio intensidad. sí, ¿no? Te ardías de que estabas peleándote con tu hermano, pero ya para el tercer round, de que, órale, ¿quieren pelear? No, peléense. Por ahí Ajá. tengo fotos, fíjate, donde estoy peleando ahí con mi hermano con los guantes de box. Ah, tienes que ponerlas en la página de Tonight Podcast. Sí, así que mis recuerdos son medio agridulces. No me imagino. Pero bueno, Eras como hijo de Iván Drago, ¿no? una cosa así. Pero pues también el que la sufrió bastante fue Sylvester Stallone, ¿no? Para llegar a ser Rocky no fue un camino sencillo. Así es, sí. Vivía en la ¿Platicamos pobreza. de los antecedentes? Sí, hay que platicar. ¿Quieres empezar tú, Gil? Sí, si quieren. Pues para Porque mí, Rocky, es bastante interesante. Podríamos hacer casi que un episodio de Sylvester Stallone. no, este programa va a durar como 16 horas. Váyanse preparando. Pues para mí Rocky es el underdog definitivo, ¿no? Es el underdog por antonomasia. Y para mí pues, sería importante antes que nada definir lo que es un underdog. Underdog es un término anglosajón que yo no he encontrado una traducción directa al español, no sé tú, Aline, si sepas alguna. Ah, si no, ahorita buscamos. Es un término que se utiliza para describir al que no es el favorito, aquel que simplemente no puede ganar porque tiene todo en contra. Y en español sería algo así como el no favorito, pero tampoco es esa exactamente la traducción. Y la historia de Rocky está precisamente inspirada en un underdog de la vida real, que fue Chuck Wepner.
Chuck Wepner era el clásico don nadie, entre comillas, del boxeo. Era un boxeador por demás mediocre, con un récord nada especial. Tenía 35 victorias, 17 por KO, 14 derrotas, 2 empates. Un boxeador prácticamente desconocido, muy mujeriego, era aficionado al alcohol. Y en 1975, a los 37 años, y ya semi-retirado, peleó contra el mítico Muhammad Ali por el título de los pesos pesados en el Coliseo Richfield de Ohio, en una pelea organizada por nada más y nada menos que el mismísimo Don King. Y en el papel más bien iba a ser una pelea de mero trámite para Ali. Hay que recordar que Ali venía de recuperar el título de los pesos pesados en uno de sus combates más épicos de la historia frente a George Foreman en Kinshasa, en Zaire. Esa pelea fue llamada Rumble in the Jungle, la pelea en la selva en español, y quizás sea el combate más célebre de todos los tiempos y de toda la historia del boxeo. Fue todo un fenómeno, ya no solo en el mundo del boxeo, sino en un contexto político, social y hasta cultural, ¿no? De hecho, hay un documental genial que se llama When We Were Kings, que obtuvo el premio Oscar en el 96. Y está en YouTube subtitulado. Está buenísimo, si no lo han visto se lo recomiendo muchísimo, es súper interesante. Aunque no te guste el boxeo, es algo que es historia y que retrata todo lo que sucedió alrededor de ese combate que ya es legendario, ¿no? Y esta pelea con Chuck Wepner ya la habían pactado desde antes George Foreman y Don King, y era más un divertimento publicitario que otra cosa, ¿no? Era el púgil invencible que le da una oportunidad al boxeador desconocido. Y el caso es que cuando Ali recupera el título, y Ali, que era este amo de la publicidad, un amo del manejo de los medios, pues se decide a mantener la pelea, a conservar ese contrato, ¿no? Y nadie daba nada por Chuck Wepner. Las probabilidades de Wepner estaban pues chorromil a uno, nadie se lo tomaba en serio, nadie pensaba que pudiera ganar la pelea. Nadie pensaba que el título de los pesos pesados estuviera en juego, ni muchísimo menos. La gente nada más iba a ver cuánto le podía durar a Ali y cuánto dolor sería capaz de aguantar, ¿no? Pero entonces algo increíble sucedió. El sangrador de Bayón, que era como lo apodaban, y ojo, el apodo no le venía porque hiciera sangrar a sus rivales, sino porque él mismo siempre terminaba sangrando de las cejas en todos sus combates, lo que provocaba que los referees siempre le pararan las peleas, aunque él estuviera más o menos en condiciones de seguir. Pero el caso es que, ¿perdón? Es que hasta su cara, ¿no? Sí. Por ejemplo, a diferencia de la de Ali, su cara está totalmente cicatrizada, deforme, de tantos golpes que tiene. Ajá. Y lo ves y no tiene pinta de boxeador, ni siquiera, ¿no? Parece un guarro de discoteca o algo así. Pero sí. Cadenero, no sé. Creo que tiene también el récord de las puntadas, o sea, de que le abrieron la cara y no sé cuántas, 30, una cosa así exagerada. Sí, ahí lo dicen en el documental. Como 300 tiene más. Pobre, ya si las cuentas, sí. Y el caso es que este personaje, Chuck Wepner, el sangrador de Bayón, pues logró lo que nadie se había imaginado. En el 9º asalto derribó a Ali. Y ojo, estamos hablando de Muhammad Ali, el más grande, la máquina de combate más grande que jamás ha existido, ¿no? Derribado por un supuesto don nadie, por un boxeador semiacabado, que, como decía Lynn, representaba a todos estos viejos boxeadores de los clubes de barrio, ¿no? Que tenían más coraje que técnica y que eran todo corazón, dispuestos a dejar el alma en el ring. Y hay que recordar que Ali solo había caído a la lona en 2 ocasiones, una frente a Joe Frazier 4 años antes y otra frente a Ken Norton. Entonces, como se podrán imaginar, el Coliseo Richfield se quedó en silencio. Toda la gente enloqueció y se puso del lado de Wepner. Y empezaron a creer que el underdog podía ganar la pelea. Básicamente, en cuestión de segundos, Wepner pasó de ser una caricatura a ser alguien con quien todo el mundo se podía identificar. Y después de la cuenta de protección, Ali, más herido en su orgullo que otra cosa, se levantó y empezó a atacar con cada vez más fuerza a Wepner. Pero Wepner, que si bien es cierto no era un gran boxeador, era un tipo muy duro y era un gran encajador. Y Wepner pues resistió estoicamente todos los golpes del campeón. Y como decían ustedes, con las cejas partidas, como era costumbre en todos sus combates, y casi sin ver aguantó hasta el 15º asalto, en el que acabó cayendo por KO técnico a falta de 20 segundos nada más para el final. Y sí, Ali ganó la pelea, pero Wepner ganó la gloria. Y Muhammad Ali, que era un tipo muy orgulloso, siempre dijo que Chuck Wepner nunca lo tiró, que en realidad Wepner, que era muy toscote, lo había pisado sin querer y que eso lo hizo perder el equilibrio y tal, ¿no? Pero al final todo eso da igual, porque el caso es que esa imagen del boxeador don nadie mandando a Ali a la lona, con su coraje, esa dignidad, esa determinación,
fueron lo que inspiraron a Sylvester Stallone para crear al que sería el boxeador más famoso de la historia del cine, a Rocky, en 1976. Y Stallone por aquel entonces era un actor prácticamente desconocido en la época, con una carrera que no estaba yendo a ningún lado, pero por azares del destino estaba esa noche en el Coliseo Richfield y le tocó ver cómo en cuestión de segundos la gente pasó de abuchar a Webner a identificarse con él y a apoyarlo. Y se dio cuenta que la gente estaba pensando, si este tipo que está completamente acabado logró lo imposible, si pudo derribar a Lee, entonces quién sabe de lo que pueda ser capaz yo. Si él puede, pues todos podemos. Y ese fue el momento en que Stallone se dio cuenta que ahí había una historia que merecía ser contada, y cuando se dio cuenta que todo en realidad era una metáfora, una fábula maravillosa, que va mucho más allá de lo que es el boxeo. Y 3 días después tenía escrito el guión de Rocky y el resto es historia. Después se convirtió en una franquicia súper exitosa que de hecho continúa hasta nuestros días. Apenas el año pasado salió la última película, ¿no? Más de 40 años después con Creed 2. Sí, así fue como se le ocurrió, pero a ver, ¿qué vas a decir? Pero además, digo, a partir de toda esa historia también tiene mucho que ver, se identificó mucho Stallone por lo mismo, ¿no? Porque primero, bueno, de él sabemos, nació en 1946, igual, ¿no? Su madre, tenía ascendencia italiana. Y cuando nace usan forceps para asistir el parto, y entonces le tocan un nervio de la cara y eso hace que se le deforme un poco el músculo del rostro. Digo, todo el mundo sabe o lo ubica por la ceja caída y un poco el labio, bueno, la boca, ¿no? Que se le va de lado y que no habla muy bien precisamente, ¿no? Entonces él de su carrera pues era un poco parecido a lo que platicábamos de Webner, ¿no? Que era una persona que había incursionado en el cine como actor, pero que en realidad hasta sus 20 y tantos años no había logrado pues como una carrera fructífera, ¿no? O sea, hasta antes de Rocky, en realidad a Sylvester Stallone nunca se le conoció de nada, ¿no? Y creo que ahí es un buen punto en el que se identifica con la pelea, con el boxeador, y de ahí es donde también le surge la inspiración para poder escribir el guión, ¿no? Finalmente él también ya no tenía nada que perder. De hecho, si mal no recuerdo, en el libro que publica el de Sly, lo que dice es que, o sea, como que apostó todo para el guión y dijo, bueno, este es mi último chance, ¿no? El poco dinero que tengo, porque ya le sobraba una mugre en el banco, tenía esposa, lo que decíamos que, bueno, la historia que hay ronda por internet de que vende a su perro porque ya ni para alimentar al animal tiene, y apuesta todo por el guión y dice, bueno, si esto ya no funciona, si esto es mi último chance y tampoco me resulta en algo exitoso, pues a ver a qué me dedico, ¿no? Pero lo voy a hacer porque ya no tengo nada más que perder. Y creo yo que se identifica mucho justo con la historia la historia real en la que él se basa, ¿no? Sí, y eso aquí lo contamos así de rapidito, pero fue un periodo de poquitos días, ¿no? Creo que en un periodo de más o menos mes y medio fue que él ve la pelea, decide escribir el guión. Él sigue yendo pues él estaba haciendo papeles de secundario en varias películas, y de hecho estaba en un casting para la película del Padrino, en donde no quedó. Sin embargo, como siempre ha sido muy hablador, como muy simpatías el Sylvester Stallone, le cayó bien a los productores y les dijo, oigan, ¿saben qué? Yo tengo un guión. Ay, ¿de qué es tu guión? No, pues es como la pelea que vimos en la otra noche de Muhammad Ali y de Webner, y pues es un boxeador. Bueno, a ver, tráete tu guión y ya platicamos, ¿no? Tráetelo la siguiente semana. Entonces se los lleva, les gusta el guión, y ahí es cuando le dicen, no, pues ¿sabes qué? Es que nos gustó mucho tu guión, pero nosotros estamos pensando en un Ryan O'Neal o en un Robert Redford o en un Burt Reynolds para que sea Rocky, y él, no, tengo que ser yo. No, pero, o sea, date cuenta, ¿no? Necesitamos un gran nombre, ¿no? Para meter nuestro dinero, pues vamos a invertir en la película, ¿no? Tengo que ser yo. Total, que le dan $35,000, creo, más o menos algo así. Sí, bajan el presupuesto a cambio le bajan muchísimo el presupuesto. O sea, ya la película que pues querían una producción grande, se lo bajan porque pues el protagonista iba a ser un desconocido. Y con ese dinero, él lo primero que hace, apenas se lo dan, porque acepta, ¿no? Siendo él el protagonista, se va corriendo se había ido unos días antes a una licorería, que fue donde un tipo vio a su perro y le dijo, pues te doy $25 por el perro. Y el perro era su mejor amigo. Si buscan la foto, está precioso el perrito.
Que además sale en la película, ¿no? Sale en la Sí. película y está, y le apellidan el Stallone, ¿no? ¿Cómo se llama el perrito? Ahorita se me fue el nombre. Es Butkus, Pero ¿no? está en los Creo. créditos. Butkus, no me acuerdo si es Butkus Sí. o Butkus. Pero el caso es que Butkus. Stallone dice que fue el peor día de su vida, el día que vendió al perro, y lo tuvo que vender porque no tenía dinero para darle de comer. Y ya cuando le pagan este dinero, los $35,000, se queda durante 3 días en la licorería a ver si llega el fulano al que se lo vendió. Por fin lo encuentra y el fulano no se lo quiere regresar. Y le dice, no, mira, te doy 100, te doy 20, te doy, hasta que le subió a $15,000. Buena inversión, ¿no? En comprar el perro. Y entonces de los 35 que le habían dado, 15,000 fueron para regresar, para tener al perro de vuelta. Qué historia, ¿no? No, y Pobre además, ¿cómo aguantó presión? Porque, como decían ustedes, era un tipo que ya no tenía nada de dinero en el banco, ¿no? Y presenta el guión y le ofrecen comprárselo, le ofrecen $340,000 por el guión, pero le dicen con la condición de que tú no salgas en la película, ¿no? Y el tipo aguanta la presión y dice, no, si yo no salgo no hay guión y no hay película, ¿no? Sí, Pero muy además, fuerte. lo que se supone es que también creo que queda como que ni la 10ª parte del guión original, ¿no? Porque lo que tenía entendido es que el guión original, él escribía la historia de que sí, hacían el trato para la pelea, pero él vendía, o sea, se vendía para la pelea, tenía que acabar perdiendo, y con ese dinero él compraba la veterinaria para que tuviera su señora y él un negocio, y asunto olvidado, ¿no? Entonces empezaron a cambiar la historia para que tuviera un poco más de sustento, y para darle un De poco forma. más y para que tuviera la historia para dar más películas, que obviamente sí dio, ¿no? Sí, Tal cual. porque de hecho en esa época, pues les digo, estuvo en Bananas de Woody Allen, pero era así como un delincuentillo por ahí. De hecho, hay como una leyenda urbana de que salía en una película porno, ¿no? No es leyenda urbana, de hecho, Abraham Pero- Martínez Cuervoscuro hizo su investigación, ¿verdad, Abraham? ¿Viviste esa película porno? Sí existe ¿Qué tal está? el archivo. No, sí, la película sí existe y y de hecho efectivamente ahí te va. Esta película es de No, 1970 es que y se Pollicio está llama poniendo toinks. No pongas toinks, Pollicio. Como dijiste, ¿Es en ahí te serio? va. La película es del 70 y se llama The Party at Kitty and Studs. Él hace el papel de Stud y es reconocida porque de Italian Stallion, o sea, el cemental, y que él mismo dice, no, pues fue una cosa fea, ¿no? Curiosamente, la primera película que él hace, donde participa, se llama The Square Root en el 69. Y como dices, en Bananas, de esta película de Woody Allen, como en muchas que hizo, era un personaje secundario. Y yo lo recuerdo, lo ubiqué mucho en Death Race 2000, una película churrísima de que se llama Carrera de la Muerte, con David Carradine. Ahí salía en un carro, los carros mataban gente y el carro tenía un cuchillo en la parte de adelante, como el cuchillo de Rambo, en el cofre gigante, y ahí era el Machine Gun Joe Viterbo. Y bueno, de ahí en adelante hizo 10 películas con papeles secundarios antes de Rocky. Y yo quería comentar algo respecto al tema del guión y de cómo se aferró, a pesar de toda la presión, a no ceder. Y es que cuando tú eres un autor que sabe que lo que hizo, lo hizo con todo el corazón y con toda la mano, y crees en tu obra, aunque nadie más crea, tienes que defenderla. Porque estamos hablando de un guión, no sé si me voy a adelantar, que sí, de la nada le hizo ganar a esa película 3 Óscares, incluido mejor película, mejor director, mejor edición, y además tuvo nominaciones. A Sylvester Stallone estuvo nominado como mejor actor, como mejor actriz Talia Shire, como mejor actor secundario Burgess Meredith, que fue muy conocido primero por ser el pingüino de Batman, Burt Young, Paulie, el hermano de Adrian, como mejor actor de reparto, y también como mejor guión de hecho para la pantalla, y sonido. Entonces, y además música. Entonces, oye, la película fue una locura en los premios de la Academia del 77. Eso es creer en tu trabajo.
y eso es creer en tu proyecto. O sea, como dijo Gil y dijo muy bien, ¿por qué es una película que nos inspira tanto? Porque es la historia de un underdog que viene de abajo, de no tener nada, que cree firmemente en él y pone todo su corazón, su trabajo, su empeño, su pasión, su espíritu y triunfa. Y ese es el antecedente. Sí. Y es un espejo también con la vida de Stallone. De hecho, Stallone lo va haciendo durante las siguientes películas. O sea, como que lo que le va pasando, lo toma y lo va poniendo, ¿no?, en los guiones de Rocky. Y fíjate, Stallone, ahí nada más, ahorita que estabas hablando de las nominaciones, él comparte junto con Orson Welles y Charles Chaplin nominaciones a Mejor Guión y Mejor Actor. Al mismo tiempo, ningún otro actor tiene eso más que ellos tres. Ahí como dato. Ahí nada más. Curioso. Ajá. Pero pues ya empieza la película, empiezan a rodarla y también hay mucho que platicar de ahí. ¿De qué anécdotas se saben ahí? ¿De cuál te acuerdas tú, Aline? De esa, pues, ya contamos la del perro. Pues creo que la película, lo que sí es que de presupuesto de aquel tiempo tenía $1 millón y al final logró recaudar $225 millones, ¿no? De esa primera película, en realidad el entrenamiento de Sylvester Stallone fue pues prácticamente solo, ¿no? Como que no tenía todavía un entrenador personal. Y ¿qué otra, Gil? Pues si quieren vamos platicando de los actores, porque hay muchísimas anécdotas. Si quieren les platico de Apollo Creed, que fue sí, claro, el rival de Rocky. Y antes platicábamos que si bien Rocky se inspiró de alguna manera en Chuck Webner, pues el personaje de Apollo Creed, interpretado por, a mí me parece un absolutamente genial Carl Weathers, está basado de alguna manera también en Muhammad Ali, ¿no? Apollo Creed es como Muhammad Ali, que es este campeón negro y fanfarrón, ¿no? Que es todo un showman, siempre provocador, siempre arrogante, pero que es un gran boxeador, es un verdadero titán del ring, es el más grande peleador de todos los tiempos. Y de hecho es chistoso, bueno, tú que pedías anécdotas, porque cuentan que Muhammad Ali estaba obsesionado con Apollo Creed, ¿no? Al punto que cada vez que se encontraba con Carl Weathers, ya sea en la terraza de un restaurante en Beverly Hills o en el lobby de un hotel en Nueva York, Ali se aventaba sobre Carl Weathers y le gritaba: Apollo Creed, ahora sí, Apollo, vamos a ver quién es el número 1, ¿no? Y empezaba a boxear con él en medio en broma, pero medio en serio. Carl Weathers en varias entrevistas dice que sí lo llegaba a sacar de onda, ¿no? Y Carl Weathers, pues, es el atleta perfecto. Para mí está perfecto en el papel de Apollo Creed. De hecho, me es difícil creer que Carl Weathers no fue boxeador en la vida real. Se mueve con una elegancia, con una soltura, con una técnica que ya quisieran la gran mayoría de boxeadores de verdad. Pero además, no, ¿perdón? No, perdón, que además se suponía que en el casting él se pone agresivo, ¿no? Se pone agresivo con Stallone y le empieza a decir que porque va a dudar de él, que si él es un boxeador profesional y que no lo van a venir a humillar y no sé qué, y Stallone es cuando decide de tu arrogancia es lo que necesita el personaje, te quedas con el personaje. Es que le preguntaron que si sabía boxear y Carl Weathers no sabía, pero no, claro que sí, no, yo soy el mejor, ¿no? Y de hecho cuentan también que en la audición para el papel de Apollo Creed, que Carl Weathers cuando llegó no tenía ni idea de quién era Sylvester Stallone. De hecho, él pensó que Stallone era un mensajero en vez del escritor del guión y el protagonista de la película, ¿no? Y cuentan que Stallone, que cuando terminó la audición, que Carl Weathers le dijo a los productores que lo hubiera podido hacer mucho, pero mucho mejor si lo hubieran puesto a leer sus líneas, no con un mensajero, sino con un actor de verdad en lugar de con ese tipo, ¿no? Y entonces Stallone fue lo que dice Aline, le dijo a los productores: tenemos que contratar a este tipo, este mamón hocicón, este hijo de que estaba buscando para Apollo Creed. Y también, por ejemplo, está la anécdota de la escena de la pista de hielo, ¿no? Que se supone que originalmente iba a ser una escena totalmente diferente, pero por cuestiones de presupuesto decidieron meter la escena de la pista de hielo y necesitaban muchos extras, pero tampoco tenían dinero para pagarle a los extras. Y después le pidieron a Stallone que reescribiera las líneas una y otra vez, y pequeño detalle que Stallone no sabía patinar, ¿no? Entonces le preguntaron bueno, entonces ¿para qué pensaste en esta escena si ni siquiera sabes patinar? Y de hecho es por eso que, no sé si recuerdan, la escena es ingente, ¿no? Ellos llegan antes de que la pista de patinaje vaya a cerrar
y él le pide permiso al señor para que los dejen unos minutos, y dos, la única que trae patines es Adrian, ¿no? Este Rocky, pues de hecho va corriendo al lado de ella en la pista de hielo, pero es por eso, porque en realidad no sabía patinar y no había precisamente mucho tiempo como para que aprendiera. Exacto, exacto. Lo que nos da pauta a hablar de Adrian, de Talia Shire. Talia Shire, pues es de esta familia de los Coppolas, Abraham. ¿Qué te parece su personaje? Porque pues es un personaje que va creciendo en las películas, gran actriz. Pero tú cuéntanos tus impresiones de Adrian. Talia Shire, que bueno, no solamente es actriz, también es productora y directora. Pero es interesante, como dices, cómo en ella ya venía de los Coppola, participó por ahí en El Padrino, con el personaje de Connie en la 1, en la 2. Y como yo siento, digo, no lo sé a ciencia cierta, pero tiene esta impresión de que se convierte en la esposa o la mujer de clase media americana promedio, que está enamorada del marido, que cree en el marido a pesar de que es una locura lo que está queriendo hacer, de oye, es que tú eres un don nadie y quieres ir a enfrentar o quieres meterte boxeador y enfrentar a este hombre, y aún así lo apoya. Y como dices, en el transcurso de la saga de Rocky, ella va pasando por diferentes etapas. Primero como te digo, esta chica de clase media, enamorada, esposa, madre. Hay una situación ahí muy dramática con ella en Rocky 2 respecto al tema del embarazo, del riesgo de perder al bebé, que ahorita vamos a comentar con Rocky 2. Pero siempre el personaje que está dándole ese soporte, esa visión muy baby boomer del papel de la mujer. O sea, la mujer como el soporte del hombre, el soporte emocional y el apoyo constante e incondicional del hombre. No sé ahí cómo lo vean ustedes. A ver, Aline. Aparte, ella también es como un alma perdida, ¿no? Porque pues al principio es así como que es una morra que es bien retraída, que usa lentes, que nadie la fuma, que trabaja en una la pasada de veterinaria. moda, la aburrida, la intelectual, diría Jona. Vive con su hermano. Vive con su hermano es alcohólico, no Oye, sale. ese hermano no lo detestan, yo lo detesté siempre, a mí nunca me cayó bien el tío Poli. El Poli, oye, y el Poli doblado en español es absolutamente odioso. O sea, lo oyes hablando en español ebrio y lo odias al cabrón, pero bueno, perdón. Pero además finalmente él es quien la acaba corriendo, ¿no? Como entre que es hermano celoso y como que no sabe qué onda, como que de repente es así de se nos va la gata y chin, se sale la hermana, ¿no? Entonces, pues él es finalmente el que la orilla a que ella se tenga que ir a vivir con Rocky, y obviamente Rocky pues la recibe con los brazos abiertos, ¿no? Es como de, pues, tu hermano es insoportable, no importa, o sea, vamos a estar los dos juntos y pues cada uno va con sus, pues sí, cada uno va haciendo como su pelea, ¿no? Así como de, bueno, vamos a pelear juntos, vamos a crecer, y en lo que yo arreglo lo de la pelea, pues tú también ve agarrando, poniéndote un poquito las pilas, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Que también es una pareja que va de la mano y van creciendo conforme van pasando las películas, ¿no? Hay un país lleno de soñadores entre el Bravo y el Usumacinta, que un día decidieron viajar más allá de la Tierra para conocer las estrellas y enfrentar con valor nuevos retos, para vencer sus limitaciones y convertirse en leyendas. Un país donde los astronautas del futuro son llamados mexicanos. Astronautas mexicanos. Oye, Aline, ¿cómo ves cómo le enamora a Rocky? Porque ya ves que el Rocky era así como muy lanzadito y la otra era así como que se hacía la que, ay, no. Es que al principio sí es como medio encimoso, ¿no? Así como que hace bromas y
¿no? Y ella así como que no entiende por qué él es tan insistente y la visita en la veterinaria y a cada rato está friegue y friegue con chistes tontos pero al final es que también el Rocky por un lado es como un personaje muy tierno, ¿no? Así como de, uy, te acompaño y te cargo los costales y no sé qué, o sea, no sé, una historia muy tierna, ¿no? Entonces entiendes o la magia que ella le encuentra a Rocky, ¿no? A lo mejor lo que nadie ve en él, porque pues todo el mundo no lo baja de fracasado, de que es el gato de los matones y de ahí no pasa. Y ella como que le encuentra la gracia a Rocky, ¿no? Y ve que pues, ay, tiene sus tortuguitas y le gustan los animales y bla, 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 ¿no? Y da consejos en la calle y todo eso. Entonces, yo creo que es donde ella encuentra como el lado amable de Rocky, ¿no? Y él, pues obviamente, pues que está fascinado con ella desde que la conoce. Sí, Sí, pero es una pareja muy particular porque ella es muy mosquita muerta y él es, como ya dijiste, el matón ahí Está muerta. de los gangsters. Y justo por eso, con los gangsters, ahí tenía como una disyuntiva con su entrenador del gimnasio, con Mickey, que ya dijo a Abraham que yo no lo sabía, el otro día le estaba platicando a Gil, oye, yo estaba sorprendido de que él era el pingüino del Batman de los 60s. Y Gil me decía, sí, ¿qué? ¿Cómo no sabías? Pero el caso es que el entrenador, Gil, ¿qué te parece este papel que es complejo también? Aquí todos los personajes son bastante complejos y eso es lo que hace muy interesante la película. ¿Qué te parece el papel que hace Mickey Burgess Meredith como Mickey Goldmill, el entrenador de Rocky? Que No, primero pues, ahí lo trae ahí corto y ya luego le pide ayuda en una escena muy dramática. totalmente de acuerdo contigo. Para mí, algo que es la base del éxito de Rocky son los personajes, ni siquiera el personaje principal, ¿no? Sino todos los personajes secundarios que lo rodean. Me parecen maravillosos y el casting que hicieron, ¿no? Porque todos los actores están perfectos en su papel. No me puedo imaginar a nadie más haciendo, por ejemplo, de Adrian, ¿no? Decían que estaba Susan Sarandon para el papel, ¿no? Y era muy Y luego sensual. querían a Cher, ¿no? Mm, O sea, no me imagino a Cher de Adrian, ¿no? Y a Cher. de Mickey igual, de Mickey, el papel que escribió Stallone estaba escrito especialmente para Lee Jacob, que es un actor que sale de gángster en ese clasicazo de clásicos que es On the Waterfront, que se tradujo como Nido de Ratas en español, de Elia Kazan, donde sale Marlon Brando en el papel de un boxeador quemado también, y que estoy seguro que además sirvió de inspiración a Stallone para crear a Rocky, porque el personaje de Marlon Brando también es un boxeador semiacabado que trabaja en los muelles y bla, bla, bla. Pero cuentan que cuando llegó el director, le quiso hacer una audición a Lee Jacob, que en aquellos años era una estrella más que consagrada, con más de 60 películas encima, y se ofendió y le dijo así tal cual, no, sabes que yo no hago audiciones, ¿no? Es como cuando compras un Rolls Royce, no vas y pides darle la vuelta, ¿no? Y después llegó Burgess Meredith, que inmediatamente se ganó el papel. Para mí es un actor de primera. Supo captar perfectamente esta figura humana, ¿no? Del entrenador, que es incluso un poco interesado al principio. De hecho, Sí. al principio hasta maltrata a Rocky, ¿no? Es una Con baja de gato, sí. Sí, pero luego se acaba volviendo más que un mero entrenador, ¿no? A lo largo de la saga se acaba convirtiendo en una verdadera figura paterna para Rocky, ¿no? Una de mis escenas favoritas de la primer película es cuando llega Mickey a la casa de Rocky para pedirle que lo acepte como su entrenador, ¿no? Sí. Y, de hecho, también es algo que no platicamos, ¿no? Que déjame hacer un paréntesis ahí, retomo el tema. No platicamos que, si bien es cierto que Stallone se basó en el combate de Ali contra Webner para el guión de Rocky, yo siento que para el personaje de Rocky se basó más bien en Rocky Marciano, y no solo en el nombre, porque hay que recordar que Rocky Marciano fue un boxeador italoamericano también. Marciano no fue el boxeador más grande ni el más técnico, pero fue un tipo que era durísimo, era todo corazón. De hecho, hasta la fecha sigue siendo el único campeón de los pesos pesados que se retiró invicto con un registro impresionante. Tenía 49 victorias, 43 de ellas por KO y ninguna derrota. Y lo que comentábamos, ¿no? Rocky Balboa, como Rocky Marciano, no es precisamente el boxeador más técnico ni el mejor bailarín con el mejor juego de piernas, sino que es un boxeador muy duro, con una pegada brutal, una pegada verdaderamente salvaje y una capacidad
que es casi sobrehumana para encajar golpes y soportar el castigo. Y si nos fijamos, el Rocky de las películas, como marciano, tiene un estilo de boxeo poco ortodoxo, los dos boxean como encorvados, y es más, Marciano normalmente acababa los combates con la cara hecha literalmente un mapa, a pesar de que ganaba casi siempre por KO. Además, era curioso porque Marciano siempre acababa con la cara más golpeada que el derrotado. Entonces, en esa escena que comentaba, en que Mickey va a verlo a su casa, ve que Rocky tiene un póster en la pared todo roto de Rocky Marciano en su casa, ¿no? Sí. Y le dice, ¿sabes? Tú me recuerdas un poco a él, te mueves como él, tienes agallas como él, ¿no? Y me encanta porque Rocky le responde, sí, tengo agallas, güey, pero no tengo casillero, ¿verdad, Mickey? Sí, que ahora sí te acuerdas de mí, Ahora no sí sé te qué. acuerdas. Ajá. Esa escena está genial. Que dicen que esa escena es mucho improvisada, ¿no? Como que nada más Sí. tenían la idea, pero no, cada quien dice con sus propias palabras lo que el personaje quería y lo improvisaron todo. De hecho, lo Sí. ves un poco a Stallone, así que como que no sabe para dónde voltear y la cámara como que lo va siguiendo. Que me encanta porque dicen que ya es que él se encierra en el baño para no hacerle caso a Mickey, ¿no? Y Mickey se sale, pero se le olvida el sombrero, cierra la puerta y sale Stallone muy enojado y dice Stallone en las entrevistas que salió enojado porque ese baño realmente apestaba, ¿no? Es que pobre el director, el John Avildsen, porque pues ya ven que, como ya había dicho Aline, trabajaron así como con bajísimo presupuesto, ¿no? No había dinero. No Y tenían nada. entre varias de las anécdotas que ponen, por ejemplo, cuando ya sale a entrenar, que ya le dice a Mickey, no, pues ¿sabes qué? Ok, acepto tu ayuda. Y se pone a entrenarlo. Y así, ¿no? Que iban en la calle en un carro y le decía, mira, hay un buque ahí, vamos a aprovechar y te Párate. grabamos desde aquí del carro y ponte a correr. Y ya no se ponía a correr y sí, pero lo que pasa es que esa toma, vamos a hacer una de respaldo. Órale, ponte a correr otra vez. Y lo puso a correr varias veces en lo que el barco se iba acercando para aprovechar la escena. Y cuentan que Sylvester Stallone ya al final se estaba vomitando, ¿no? De que no podía ya con tantas tomas. Pero lo tenía que hacer así rápido porque no había permisos, ¿no? Y tenían que aprovechar ahí que el barco venía. Pero es chistoso porque ellos viendo hacia atrás lo cuentan como que sí, o sea, tuvieron poco presupuesto y eso es un problema, ¿no? Pero luego ese problema les abrió un abanico de posibilidades que no se habían imaginado, ¿no? Acabaron sucediendo un montón de accidentes felices, ¿no? Como decía Bob Ross, ¿no? Como se supone, no sé si se acuerdan de la escena del Rocky, un día antes de la pelea que va y se para en la arena. Y entonces están los dos pósters colgando de los contrincantes y él ve su póster y se da cuenta que el short tiene los colores invertidos a los que él va a usar, ¿no? Y se supone que eso fue un error casual porque en efecto sí se equivocaron, nunca se dieron cuenta de que el short que él iba a usar era, creo que blanco con líneas rojas y el que estaba en el póster era rojo con líneas blancas o al revés. Pero cuando se dieron cuenta dijeron, pues vamos a usarlo para que se den cuenta qué tan significante puede ser Rocky, que ni siquiera le prestan atención a su vestimenta, ¿no? Y sí. Entonces ese sí fue un error casual, pero porque además escalador. En la escena Rocky se lo reporta ahí a un manager, ¿no? Ajá, y el manager le dice, who cares, ¿no? Mañana ya fuiste, entonces. Ajá. Y todo, por ejemplo, se supone que también de la película no la querían grabar en Filadelfia, ¿no? La querían grabar en Los Ángeles porque les iba a salir mucho más barato, pero al final lograron grabarla en Filadelfia, pero tenían que estar cuidando que cuando pasaran los trenes tenían que dejar de grabar para que no se escuchara el ruido y tenían radios para comunicarse, para decir, ay, mira el tren, entonces deja de grabar o ya pasó el tren y ya empieza a grabar, ¿no? Y la escena se supone que ellos empezaron a usar esto del steady camera, que es el chalequito ese que ayuda a que se cuelgue la cámara al frente y fueron de las primeras películas que usaron ese sistema, ¿no? Entonces de ahí que, por ejemplo, pueden grabar la escena de Rocky subiendo las escaleras, que se supone que el director la prueba junto con su esposa, ¿no? Hace primero como que un intento así de, a ver, súbete corriendo y ya vemos cómo se ve, ¿no? Y finalmente terminan grabando toda la película así, cuando es la pelea igual usan esa cámara para, digamos, poner la cámara en el hombro del
del personaje y se ve de frente, ¿no? El golpe Que de... eso viene también, como tú decías, porque no tenían mucho presupuesto. Entonces, ese tipo de tomas lo hacían con rieles con o dollies. con grúas, con dollies, ¿no? Ajá. Pero como no tenían presupuesto, lo que decía Lynn, tuvieron que improvisar, ¿no? Y fue cuando empezaron a utilizar la Steadicam, que Y era qué gran un invento gran la invento, Steadicam. revolucionó el cine, ¿eh? Y Súper de hecho, revolucionó. en Rocky se nota lo que comentaba Lynn, la escena en que va subiendo Rocky la escalera y va el tipo corriendo con la cámara al lado, ¿no? Que además... Déjalo que revolucionó, no solo ese tipo de películas, sino, como dices, el cine completo, porque a partir de Rocky, todas esas famosas escenas de cámara en mano, pues son cámara en mano, pero con Steadicam. La Steadicam no es otra cosa que un aparatito que tiene pesos abajo para que haga equilibrio con tus manos y la toma quede más fija con la cámara. Ya últimamente lo han modificado tanto que los pesos, si llegan a ver así Steadicams nuevas, parece como que están flotando, como que son antigravedad, porque la cámara ya no se mueve, ¿no? Está increíble lo que han hecho la ingeniería, pero todo es a partir de ahí, a partir de Rocky, y sobre todo en películas de acción, o películas de boxeo, o películas así estilo documental, se usa, ¿no? De ley siempre el Steadicam. Que además hay escenas, por ejemplo, la de la escalera, ¿no? Esa es una de las escenas más emblemáticas de toda la saga, ¿no? Tanto Rocky como Stallone van a ser recordados por toda su vida por esa escena. Pero lo usan en otras escenas que ni cuenta nos damos, ¿no? Como cuando están en el matadero, que le pone Holly las carnes para que boxee con ellas, y van caminando entre las carnes. Eso no se podría haber hecho antes hubieran tenido que poner rieles y hubiera sido casi imposible, ¿no? Y con la Steadicam lo pudieron filmar. Ajá. Y otra cosa importante de la primera película, yo digo que es toda la música, ¿no? Sí, claro. Porque además la música nos va llevando de 0 a 100 en la película. Si se acuerdan los primeros entrenamientos de Rocky, se levanta así como que se levanta a la madrugada, se bebe sus huevos ahí. ¿Cuántos eran? ¿Eran 3 o 4 huevos crudos? Como 6, ¿no? Ay, no sé, era un montón, pero... ¿Nunca lo han hecho al entrenar? Yo sí, pero no así, nada más el puro huevo, ¿no? Y aparte, o sea, cómo sale a entrenar y hasta le avientan jitomates cuando va corriendo, ¿no? Todo el mundo... O sea, es patético, la verdad, su primer entrenamiento. Y la música, el que sube y tiene dolor, ¿no? Que sube la escalera, pero apenas puede la primera vez. Que es como que apenas iba llegando. Pero aparte, no sé si se acuerdan la música, que es como que apenas van ahí sonando cuantas notas, ¿no? Es como que hasta desalentadora la melodía que suena cuando Rocky va entrenando ahí todo cansado. Y ya luego al final, cuando está ya en su punto... ya alto, ya antes de la pelea, ¿no? Y entonces va corriendo y ya le avientan una manzana de, cuate, pum, ¿no? Y todos, va pasando en el mercadito y todos, puta, ahí va el Rocky, ¿no? Y sube las escaleras del Museo de Filadelfia y es como de, puta, ya está del otro lado y es cuando suena el tema de Bill Conti, ¿no? De Gonna Fly Now y es como que, Rocky las puede todas, ¿no? Entonces, la música nos lleva y no, en ninguna película de Rocky hay desperdicio de la música, ¿no? Pero en especial la primera, ese tema de Bill Conti es de verdad que es llegador y yo inmediatamente, no sé, hasta si ven todos los sábados las peleas y eso, o cuando hay eventos deportivos y demás, ponen ese tema y como que entra el espíritu deportivo luego, ¿no? Es imposible no contagiarse con la canción. Que a mí me encanta que además le pusieron letra, ¿no? A Gonna Fly Now. Es una letra que si te pones a verla es extremadamente sencilla, pero a mí me parece absolutamente genial, porque básicamente son 3 versos que cualquiera que haya entrenado en su vida se siente identificado de inmediato. Porque el primer verso dice, trying hard now, it's so hard now, ¿no? Tratando duro ahora, es tan duro ahora. Pero cántalos, y si no, no sabemos. Dale, ponme música, pollicio. Y luego el siguiente verso dice lo de getting strong now, won't be long now, que es me estoy haciendo fuerte ahora, no falta mucho ahora, ¿no? Que es cuando ya empiezas a entrenar y ya vas viendo que vas avanzando y demás. Y luego el último verso, que es cuando finalmente alcanzas la meta del entrenamiento y dice lo de gonna fly now, flying high now, gonna fly, 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 que es voy a volar ahora, volando alto ahora,
voy a volar, volar, volar. Y me parece absolutamente genial que una letra tan sencilla pueda capturar a la perfección el espíritu real de lo que es el entrenamiento, ¿no? Sí, totalmente. Y sí, es que es tan bonita esa canción. Y además lo que tú decías, Aline, la música también acabó siendo un accidente feliz, porque como tenían tan poco presupuesto, resultó que muchos compositores ya famosos rechazaron el proyecto cuando se los ofrecieron. Tenían un presupuesto de tan solo $25,000. Y ojo, son $25,000 para pagar por todo, por los músicos, por el estudio, por la cinta, por el café, y lo que quedaba pues era para el compositor. Y ninguno le entró, ninguno aceptó el trato hasta que un compositor muy joven que fue Bill Conti aceptó la propuesta. Y obviamente Bill Conti es descendiente de italianos también. Y Stallone menciona en varias entrevistas que sí, que tenía que ser italiano, porque solamente otro italiano podía capturar el espíritu de Rocky. Pues tiene un entrenamiento duro Rocky. De hecho, en las escenas donde estaba peleando, estaba más bien entrenando ahí con las carnes, dicen que se lastimó la mano, ¿no? Que se la dejó al rojo vivo. Es que creo que también es otra de las cosas interesantes de toda la saga de Rocky, ¿no? Que obviamente va el entrenamiento ligado a todas las películas por una cuestión estética, ¿no? Y luego pues el mismo tema de la película, pero todas las historias que hay alrededor de las veces que se ha lastimado, de todo lo que ha logrado, de todos los golpes que le han dado, etcétera, etcétera, es como que lo que no falta, ¿no? Y aparte es bien emocionante escuchar todas esas historias, porque te das cuenta de todo el esfuerzo que le lleva a Sly para poder conseguir esa estética en el papel, ¿no? Sí, y ya luego llegan a la gran pelea final, que por cierto esa se filmó al revés. Y como dato curioso, si ven a toda la gente que está ahí, pues al principio era... No hay gente. El final que sé que hay mucha gente fue porque al principio filmaron todo lo que podían de personas, pero no podían llenar el lugar, entonces los iban cambiando así como de asientos, para que cada vez que diera la vuelta a la cámara se viera gente. Pero del otro lado no había nadie. Y ya luego se iban yendo, se iban aburriendo, y así quedó bien de que al principio pues parecía que iba llegando la gente a la pelea. Y entonces lo hacen así porque es más fácil quitarles el maquillaje de que se supone que están golpeados hasta dejarlos limpios, ¿no? Entonces las últimas escenas fueron en realidad las primeras en filmarse. Y aquí lo interesante... Oye, ese truco de estar cambiando los extras del lugar para que se vea más gente, ya desde las películas del Santo lo hacían. Sí. No sé si alguna vez lo han visto. Que se supone en esta primera, bueno, de la primera película, el fondo de la pelea casi todo el tiempo es negro, precisamente por eso, porque en realidad no había gente. O sea, ya en las últimas ya empiezan a llenar y consiguen los extras mandando mensajes en el periódico y demás, pero para la primera, si se fijan las escenas de pelea, alrededor es todo negro, pero es por eso, porque no había gente, entonces en realidad no había no había razón para iluminar esa parte. Es correcto, y Abraham, ¿cómo verías? ¿El guión sí encaja dentro del camino del héroe? Porque sí lo veo como muy de fórmula. Pues sí, de hecho ya el libro del Camino del Héroe ya se había editado. Obviamente, vuelvo a repetir, la película salió en diciembre del 76. Uh-huh. No había salido todavía la primera película de Star Wars, A New Hope, que es como que el arquetipo de seguir ese caminito. Pero de alguna manera sí, nada más que creo que no es tan puntual. Sí hay una transformación del personaje, sí hay un movimiento cíclico y sí termina convertido en más de lo que era al principio. Pero a mí lo que me gusta, vuelvo a repetir como dije al inicio, es que de alguna manera, de todas formas, spoiler para quienes no la han visto, el personaje principal no logra lo que él quiere. En cierto sentido es una tragedia. Realmente no está logrando su sueño, pero sí se transforma como persona. Así adquiere algo más como persona. Es que sí logra, ¿no? Sí lo logra, porque él antes de la pelea le dice a Adrian que él sabe que no tiene la más mínima probabilidad, ¿no? Ante Apolo. Y le dice, lo único que yo quiero es to go the distance, ¿no? No sé cómo traducirlo, como aguantar hasta el último round de pie, ¿no? Uh-huh. Sí, lo que pasa es que siempre, vaya, la preparación siempre es para ir a darlo todo, y él es realista en ese sentido, pero como decíamos, la aspiración y el deseo y la posibilidad en algún momento sí
sí la sentían, sí la sentía Rocky, sí la sentía Adrián, sí la sentía Mickey, aunque fuera muy remota. Que yo ahí no, Y no uno estoy de realmente acuerdo. lo está viendo, digo, viéndolo ya como una historia completa, pero en realidad él, aunque sabía que tenía muy pocas posibilidades, o sus posibilidades eran nulas, realmente se quería demostrar que podía hacer más. Aún Pero es que así, se es lo una demuestra. tragedia, Es claro, que logra el pero es una objetivo. tragedia en el sentido de que al final sigue siendo, como metáfora del combate, sigue siendo una pérdida porque no lo gana. Como te digo, Que a mí estábamos muy eso se me hace lo maravilloso de la película, porque además, lo si tú te realista. fijas, es Sí, curioso cómo la mayoría de la gente recuerda mal el final de Rocky. Sí. La mayoría de la gente recuerda que Rocky ganó la pelea después de No. noquear a Apolo en el último Sí. no, asalto. Y esa pequeña no como diferencia decías. es bien importante porque en todas las historias de underdogs la narrativa casi siempre es que a pesar de que nadie espera que pueda ganar, al final va y gana. Pues Ujú. resulta que en Rocky 1 no gana, pero es que sí gana a su Pero es manera. que gana dignamente, ¿no? Porque Exacto. lo que daban, o sea, lo que esperaba o daba por hecho todo mundo desde el principio era que lo iban a destrozar, ¿no? Lo iban a agarrar de carne de cañón y no gana el combate, pero termina con un desempeño por demás digno, ¿no? Porque otro pues, hasta lo matan a lo mejor, pero él, Exacto. o sea, termina digno y aparte en lo que todo mundo está festejando al otro y demás, o sea, no lo ves a él con el espíritu derrotado, ¿no? Al contrario, lo Ni ves siquiera le importa el contento. resultado. No, al contrario, o sea, todos los No, demás están están sobre el ring y eso, y él lo único que hace es empezar a gritar por Adrian y los dos se abrazan y eso, que van exactamente. más allá de ese resultado, ¿no? Exactamente, al final el mundo ya no existe, para él solamente existe su mujer y saber que está vivo para seguir adelante con su vida con ella, pero por eso, lo que acabas de decir, Gil, es a lo que me refería, que estábamos muy acostumbrados a la historia del que viene de atrás y al final triunfa y nos entrega una historia muy real, muy, muy encarnada recordemos finales de los 70, la crisis del petróleo, la pérdida de la guerra de Vietnam todavía se sentía en el espíritu americano de decir, aunque no hayamos llegado a donde pensábamos que íbamos a llegar, aún así, pues nuestra dignidad y nuestro espíritu prevalece. Por eso la película refleja un momento histórico y por eso se convirtió en un clásico del cine del siglo XX. Sí, Yo pienso creo que que no al estoy final, exagerando. al final de la película, Rocky gana lo que siempre quiso, Así que es respeto hacia Respeto. sí mismo, Sí, porque además no le importa el respeto de los demás. Para Rocky el único respeto que importa es el respeto hacia uno mismo. Y Ajá. gana el amor de Adrian. Y Sí. al final nadie se fija que en realidad perdió la pelea contra Apollo Creed. Sí, sí, eso es cierto, porque por el festejo, ¿no? Sí. Y es que sí, tal cual. Que además, bueno, aparte de eso, la historia de la premier de la película también es muy, muy conmovedora, ¿no, Gil? Sí, platícalo tú, Aline. Se supone que para la premier, obviamente, la cinta se exhibe en una sala y invitan a medio mundo y tal. Sly va a la proyección y lo acompaña su madre. Termina la proyección de la película y todo el mundo se retira de la sala sin decir una palabra, ¿no? Nadie dice nada, no hay opinión. Se vacía la sala y Sly se queda solo con su mamá y se siente derrotado, ¿no? Porque nadie le dijo nada, nadie aplaudió, o sea, nadie nada, ¿no? Y entonces él cree que pues ya fue, o sea que ya, pues... Ahí perdió la oportunidad. Sí, o sea que ya eso fue todo y que no causó el impacto que él quería, ¿no? Se quedaron un rato sentados, su mamá se queda con él, se levantan de la sala, salen de la sala y en cuanto abren las puertas, todo el mundo lo está esperando en las escaleras, así como en standing ovation, porque puta, o sea, todo el mundo aplaudiéndole porque es como que la película, ¿no? Y así como de, güey, está genial, y le empiezan a aplaudir y todo, y entonces, pues, digo, es una historia muy, muy bonita, ¿no? Porque dices, al final lo logró el cometido, lo que decíamos. Tiene mucho que ver el momento que él atravesaba en su vida con la forma en que lo proyecta en la película, ¿no? Entonces, como decían, tan genial fue la película que por eso tuvo la cantidad de premios que recibió y a Sly le pasó lo mismo, ¿no? De pasar de ser un actorcito de cuarta, lo pasan como a una persona, un buen guionista, un personaje importante en la industria. Sí, que luego, bueno, con las siguientes películas que fue haciendo,
que ya fue yéndose al apartado de héroe de acción, a lo mejor bajó un poquillo ese respeto que le tenían en Hollywood de actor promesa o de guionista. Sin embargo, lo abrazaron todos los que en ese tiempo que se volvieron muy populares todas estas películas de los héroes de acción, de los que andaban con la metralleta. Ya ves que si alguien tiene películas de acción, si alguien es un maestro de ese género, pues es justamente Sylvester Stallone. Lo que pasa es que, bueno, y ahorita que estábamos viendo el tema de la historia, lo que pasa es que efectivamente el gran momento de Sly viene en los 80s, porque después de Rocky vienen cosas que siguen siendo secundarias, Fist, Paradise Alley, ya viene Rocky 2 en el 79, Night House Victory, Rocky 3 y en el 82 viene Rambo. Y Rambo es una película, paréntesis hablando de Stallone, es una película donde estamos viendo un soldado torturado con síndrome de lo que ahora conocemos como de estrés postraumático, porque en esa novela, spoiler, al final a John Rambo, porque es un apellido francés, lo matan. Finalmente esa sociedad que lo abandonó en Vietnam y que cuando regresa lo persigue y lo acorrala y lo hace reventar, termina matándolo. Y acá se convierte en un héroe trágico, pero realmente los Rambos, los Rockies, hasta el 86, Cobra, Over the Top, esta película del camionero de las vencidas, ¿cómo se llamaba? El halcón. No sé, pero es muy buena, sí. Sí, que tiene su chavito, Lock Up, Condena Brutal, o sea, Tango y Cash, Rocky 5, el Cash, tipo el juez se Dredd. vuelve el rey de la taquilla de acción de toda la década de los 80s. A lo mejor podemos decir, oye, es que le pasa un poco como a George Lucas, ¿no? Que decían, George Lucas, American Graffiti, qué gran película, un gran cineasta de la historia americana, y se despedorra todo hacia Star Wars. Bueno, algo le pasa también parecido a Sly con sus héroes de acción. Muchas películas después vendrían de comedia fallidas. Sí. A mi modo de ver, fallidas, porque el tipo... Para, mi mamá dispara, ¿qué fue eso? Híjole, del 92, y sin embargo la estamos recordando, Entonces, otra vez, a lo mejor podemos decir, es que Hollywood vio a un guionista que tenía un gran potencial y ya no hizo más. Pues no, porque el tipo que quería. Recuerden, a finales de la década de los 70s, ya... era la época de los Dustin Hoffman, de los Woody Allen, donde incluso el mismo Al Pacino, donde el actor de carácter ya no era el tipo rudo, el John Wayne, que habíamos visto en los westerns anteriormente. Estábamos viendo hombres delgados, urbanos, y de repente Dustin Hoffman, y de repente él retoma la estafeta de esos héroes americanos de acción. Otra vez, ¿no? Pues es la historia de un inmigrante que llega a la tierra de las oportunidades para triunfar. Es, por autonomacia, un gran héroe americano. Entonces, si Hollywood no terminó de abrazarlo o de darle ese, entre comillas, respeto que le hubiera dado, seguir una carrera más afín a los gustos de la academia, pues a la cultura pop le vale 20 kilos. Sí, es lo que te digo, los que lo abrazaron fueron los de la cultura pop, se volvió un ícono, totalmente. Porque se volvió un ícono para nuestra generación. Oye, Entonces... Bravo, ya que estás con los datos históricos, aparte de la revista Mad y del Video Risa, ¿Rocky tiene alguna aparición ahí en los cómics? ¿Hay cómics de Rocky? Qué buena pregunta, muy, muy buena pregunta. No tengo la respuesta en este momento. Ya ves que alguna vez hablamos aquí en el Tonight Podcast de un cómic europeo que se llama Ken Games, que de hecho, si te acuerdas, empezaba el cómic con la última escena de la película de Rocky. Y de hecho de cómics así con boxeadores, pues me acuerdo de uno, hay uno que me gusta mucho, y de hecho yo le haría un reclamo al autor, uno que se llama Underdog, que me fascinó el cómic, y luego ya... Pollicio nos está mandando a comerciales. ¿Qué pasó ahí, Gil? Porque eso está muy bueno. Aparte, ni siquiera hubo escena de pelea ni nada. Estaba ahí atrás, Pues tú cuéntalo, Gil. Pues tenemos al autor aquí, Gil. Oye, Gil hizo un cómic genial, el Underdog. Bueno,
Lo que pasa es que me acabo de acordar, hubo caricaturas de Rambo. Bueno, de Rambo, pero hubo caricaturas de Rambo, de cómic, bueno, creo que sí estoy viendo ahí una adaptación de Cobra en cómic, de la película Cobra, pero creo que de Rocky no he encontrado. Perdón, ahora sí, Gil, platícanos del cómic de Underdog. De Rocky en cómic, ¿no? Dijimos, sí, hay unos que son argentinos. ¿Tú te inspiraste en Rocky para hacer tu cómic? Claro que sí. En Rocky y en muchas otras películas de boxeo, de cine negro, que me encantan. Por ejemplo, la que platicábamos antes de On the Waterfront, de Marlon Brando. Marlon Brando hace el papel de un boxeador acabado, ¿no? Y siempre platicaba que hay una escena que es buenísima, en donde está, no sé si es un taxi, es un coche, está sentado en el asiento de atrás con su hermano, y le platica que él pudo haber sido alguien, que él era un buen boxeador, pero que su hermano una noche llegó, abrió la puerta del vestidor y le dijo, te tienes que tirar en el tercer asalto, ¿no? Entonces, el personaje de Brando siempre se quedó con eso, ¿no? De que él pudo haber sido alguien y por culpa de alguien en que confió que era su hermano, vendió la pelea y ¿qué ganó él? Él dice, gané un billete a Palookaville, ¿no? O sea, fui un don nadie por el resto de mi vida. Y esa escena para mí fue la inspiración para The Underdog, porque The Underdog, de hecho, en la escena que tú platicas es justo eso, está el peleador en el vestidor y llega su manager y le dice que tiene que vender la pelea, ¿no? Entonces, para mí la historia salió de imaginarme cómo hubiera sido esa noche para el personaje de Marlon Brando on the Waterfront. Órale. Sí, ya lo platicamos detrás de bambalinas, Gil, pero ese proyecto se tiene que retomar porque está muy bueno. Me encantaría, de hecho es una espinita que llevo clavada, algún día la terminaré. Pero sí, la inspiración viene definitivamente de Rocky, ¿no? El título, ¿no? De Underdog es, para mí, como decía al principio, el Underdog definitivo es Rocky Balboa, ¿no? Y hasta aquí es la reseña de Rocky 1, ¿no? Se ha terminado este episodio. No se pongan así, recuerden que el siguiente domingo tenemos otro gran episodio aquí en el Tonight Podcast. Y pues como ya lo saben, en esta ocasión no hay tamborileo porque el próximo domingo pues ya sabemos que tenemos que seguir con las películas de Rocky. Nos falta platicar todavía de las siguientes. Prácticamente nos echamos la 1. Fíjense, nada más la 1 en un solo episodio. Y tenemos la misión de contar, de decirles, de narrarles nuestras impresiones de las siguientes películas. Así que pues había que hacer una segunda parte. Nuestras páginas en Facebook, en YouTube, en iTunes y en iVoox nos encuentran así tal cual como Tonight Podcast. Sobre todo yo les recomiendo mucho que se unan a la página de Facebook porque allí compartimos imágenes o publicaciones de todos esos autores de los que aquí hablamos, ilustradores, es más, de un montón de autores de los que todavía nos falta por hablar. Así que se pueden echar un muy buen taco de ojo con todas las imágenes de estos extraordinarios artistas. Les recomiendo mucho que nos sigan ahí en la página de Facebook y agradecerles sobre todo a la gente que nos escucha en iTunes, que nos ha puesto valoraciones y reseñas ahí. Muchísimas gracias. Igual a la gente de iVoox, a la gente de YouTube, a la gente que se ha sumado a todos esos suscriptores que ya tenemos ahí en el Tonight Podcast. Muchas gracias por haberse suscrito, por darle like, por compartir, por comentar, por pulgar arriba, por las manitas arriba. Ya saben que todo es súper bienvenido. El Facebook de nuestro señor productor de Pollicio lo encuentran así tal cual como Pollicio, donde hay muchos chistes. El Facebook de un servidor es Miguel Ángel Hernández Art, donde subo mis trabajos como autor de historietas y, por cierto, donde tengo la promoción de la venta de la revista de Monstruos de Vapor y de Astronautas Mexicanos. Recuerden que cualquiera que compren ustedes, 25 pesos es el envío en cualquier parte de la República Mexicana y tienen derecho a solicitar una ilustración realizada por su servidor que previamente se graba y que ya una vez que les llegue, posteriormente se sube el making of de esa ilustración al canal del Tonight Podcast para que ustedes lo vean.
para que todos puedan ver cómo se realiza la ilustración que ustedes pidan. En Twitter me encuentran como Miguel ANGH y en Instagram estoy como Miguel Ángel HDZ Art. Pues ha sido todo, muchas gracias por vernos, muchas gracias por oírnos y nosotros nos vemos y nos oímos el siguiente domingo. ¡Chao!